Buenas tardes, mi nombre es Paulina Santamaría, soy docente del Distrito de la Ciudad de Bogotá, me desempeño como docente de física del Colegio Juan Lozano y Lozano, que queda ubicado en la localidad de Suba, y tengo a cargo la asignatura de física de los grados 10º y 11 del mismo colegio. Mi propuesta se llama Una propuesta para usar herramientas digitales en la enseñanza de la física. Antes de hablar de la propuesta, hablaremos un poquitico del contexto del colegio en el que yo trabajo, que creo que no es muy distinto al de varios colegios de Bogotá. Sin embargo, es importante hacerlo. Los estudiantes con los que trabajo pertenecen principalmente a los estratos socioeconómicos 1 y 2, lo cual hace que sus padres tengan generalmente horarios donde trabajos donde sus horarios son extensos. Al hacer un estudio socioeconómico sobre los contextos de las familias, nos encontramos con que en la mayoría de los casos los padres de los chicos con los que trabajamos tienen bajo nivel de escolaridad. Un aspecto nuevo que se ha podido observar es que a raíz de la pandemia muchos estudiantes ah, asumieron el rol de trabajar para ayudar en sus casas y algunos asumen el cuidado de sus hermanos menores, lo cual hace que estén dedicando menos tiempo a los compromisos académicos. Otro aspecto también que podemos señalar y resaltar dentro de este contexto es que muchos pertenecen a familias monoparentales donde prima mucho la figura, por ejemplo, de madre cabeza de familia. En algunas otras circunstancias son los tíos o los abuelos los que hacen de cuidadores de los chicos. Dentro de este contexto hay algunas características o algunas circunstancias que hemos podido observar justo después de la pandemia. Una de las cosas difíciles que fue para afrontar luego de la pandemia fue recobrar la confianza en la interacción social, tanto para los chicos como para los profes y las familias. Fue difícil el momento del confinamiento y luego la alternancia y la posterior vuelta, digamos, a la realidad, a la nueva realidad. Recobrar la confianza en acercarse al otro, en interactuar con el otro, fue bastante difícil. Otro de los retos que hemos tenido que enfrentar es reintegrar a las familias en el proceso educativo, pues como mencioné, si bien normalmente antes de la pandemia eran familias que prácticamente viven del día a día, del rebusque, algunos tienen trabajos donde se ganan un mínimo, pero tienen horarios muy largos, luego de la pandemia ese factor se agudizó. Otro de los nuevos retos frente a la pospandemia ha sido atender los conflictos socioemocionales de los estudiantes. Hemos observado que los chicos al regresar a clase han tenido, digamos, aspectos que pudieron haber traído antes, pero que se han acentuado bastante, como por ejemplo los bajos niveles de tolerancia, el ser mucho más agresivos que antes, presentan cuadros de depresión, tendencia suicida, falta de interés por el estudio, bajas expectativas por lo que pueden llegar a ser una vez se gradúen, exceso de tiempo en dispositivos electrónicos. En algunos chicos y en algunas familias se han visto secuelas del maltrato intrafamiliar que vivieron durante la pandemia y algunos de esos problemas pues se han continuado presentando. Y otra cosa muy relacionada con el uso de dispositivos electrónicos es la idealización de productos y de formas de vida que han asumido nuestros estudiantes a través de el contenido que ellos observan de youtubers y de otros influenciadores, donde ellos a veces se hacen una idea errónea de la realidad. Al observar estas situaciones dentro de nuestro colegio, pues definimos como unas prioridades de atención en la pospandemia que son muchas. Entonces, si bien la educación siempre ha sido un reto grande para los maestros, la pandemia nos ha colocado en una situación especialmente difícil donde nos ha tocado asumir varios retos para los cuales muchos no estábamos preparados, pero que hemos tenido que afrontar de la mejor manera y buscando las herramientas para hacerlo. Una de las prioridades que debemos atender son las habilidades socioemocionales. Como ya hablamos, los chicos vienen con muchas cargas a nivel emocional y psicológico, entonces hemos tenido que adecuarnos para atender las diversas situaciones con las que llegaron los estudiantes
y generar estrategias para la gestión de estas emociones, para ver de qué manera se trabaja con estas emociones que ellos traen para ponerlas a favor o para darles una mejor gestión. Sin duda alguna, pues no podemos dejar de lado uno de nuestros pilares que es el desarrollo de los aprendizajes. Entonces, junto al avance y a trabajar esas habilidades socioemocionales, también hemos tenido que generar estrategias para disminuir las brechas producto del cierre de los colegios. Si bien durante la pandemia todos los colegios asumimos el reto de educar en la distancia, pues definitivamente no estábamos preparados para hacerlo, intentamos hacer lo mejor posible, pero si observamos que a nivel conceptual, procedimental y a nivel de aprendizajes, nuestros chicos llegaron con muchas más dificultades que antes de la pandemia. Es algo así como si hubiese sido un tiempo en algunos aspectos muerto para este factor. Como tercer prioridad tenemos el desarrollo integral, pues hoy más que nunca pues hemos debido incorporar a nuestro proceso y darle mucha prioridad a las competencias socioemocionales, no solamente a las cognitivas como hacíamos antes. Entonces es muy importante generar estrategias que permitan que el estudiante tenga un proceso más integral, que entienda no solamente lo cognitivo, sino también lo emocional, lo comunicativo y que digamos pues nos ayude a superar todo este tema. Uno de los grandes retos ha sido la deserción y el ausentismo. Como ya mencionamos, algunos de los chicos tuvieron que ayudar a sus familias en la pandemia y esto pues parece que finalizado el confinamiento siguió. Entonces algunos de nuestros estudiantes abandonaron la escuela, otros pues han seguido, pero pues siempre tienen como la idea de la deserción y el ausentismo, faltan mucho a clase. Entonces hemos debido implementar acciones para ayudar a los estudiantes a que se queden y a que puedan pues culminar su proceso académico. Como situación problema detectada dentro de las muchas que hemos mencionado, yo decidí quedarme con la dependencia al uso de dispositivos electrónicos, pues digamos que al hacer trabajos de campo con mis compañeros en el colegio, uno de los aspectos que siempre comentamos es que los chicos, si antes de la pandemia pues estaba en boom todo el uso de celulares y dispositivos, los audífonos, las tablets, y con la pandemia esto se agudizó muchísimo. Entonces regresaron los estudiantes y al parecer necesitan estar todo el tiempo conectados. Y pues digamos que eso de alguna manera no los roba de las clases, porque muchas veces su atención está puesta en esos dispositivos y pues obviamente eso dificulta demasiado los procesos académicos o los procesos que llegamos en el aula, porque pues una de las dificultades es que ellos no se pueden concentrar en lo que les estamos pretendiendo enseñar. Como problema lo planteé de la siguiente manera. A raíz de la pandemia, los estudiantes han aumentado considerablemente el tiempo que dedican al uso de celulares y dispositivos. Esto ha traído afectaciones a nivel familiar, emocional y académico. Algunas de las causas que considero puede ser pues en primer medida la cuarentena. Pues en esa cuarentena había necesidad de interacción y al no poderlo hacer de manera directa, pues las redes sociales y todo el tema de esto pues se disparó. También ellos encuentran en ese tipo de dispositivos una fuente de entretenimiento accesible y rápido, donde encuentran pues diferentes plataformas y aplicaciones que digamos, les permiten pasar el tiempo. Poca interacción familiar. Pues si bien a veces que hablamos con nuestros chicos antes de la pandemia, normalmente ellos comparten poco con sus padres, pues después de la pandemia esto se ha agudizado y pues digamos que ellos se encuentran en sus dispositivos una especie de, no se podría decir compañía, pero sí allí como donde pasar el tiempo. Afinidad en conversaciones, ya que pueden chatear y todo este tipo de cosas con personas de su edad o afines a sus gustos. Y también pues el estímulo que obtienen al poder interactuar con algunos juegos que juegan en línea o que representan un reto para ellos. Una vez identificada esta problemática, pues digamos que yo tenía como docente dos caminos. Uno es entrar a prohibir ese tipo de dispositivos electrónicos en todas las clases y empezar a pelear con ellos en ese sentido de no me usan, no lo sacan. Bueno, y otro es, pues yo pensé, ya que los estudiantes están mucho tiempo con sus dispositivos, ¿por qué no buscar herramientas que me permitan a mí trabajar en la asignatura
con estas herramientas y de otra manera pues enseñarles a ellos o hacerles ver que los dispositivos electrónicos también pueden tener un fin educativo, pues normalmente ellos los usan con el simple objetivo de pasar el tiempo o de, digamos, buscar una distracción, porque no mostrarles otro camino. Entonces decidí tomar como fundamentos dos pilares, por un lado el aprendizaje basado en problemas y por el otro lado el aprendizaje colaborativo, con el fin de utilizar estos dispositivos y algunas herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje de la física. Algunas de las características del aprendizaje basado en problemas que nos servirán es que, digamos, esta estrategia busca a partir de un problema que el estudiante o el grupo de estudiantes, porque lo vamos a hacer como trabajo colaborativo, trabajen para poder resolver este problema y en ese proceso de intentar resolver el problema pues van eh, aprendiendo algunos conceptos, algunos procedimientos y algunos fundamentos que son esenciales para el aprendizaje de la física como ciencia natural que pretende explicar cómo funciona el universo. Escogí estos dos fundamentos teóricos porque me parece que apuntan asertivamente a lo que yo quiero lograr con ellos. Eh, Se mencionan allí algunos ejes como la interacción y la colaboración, actividades desafiantes que por algún lado pueden promover la necesidad y el interés de los estudiantes y también generar aprendizajes. Algunas de las ventajas de integrar estas dos metodologías es que ellos van a hacerse responsables de su proceso con una compatibilización de la responsabilidad, una interdependencia positiva, ya que trabajarán en equipo, no solamente en grupos, sino que cada uno tendrá roles diferentes y deberán actuar de acuerdo a su rol para trabajar en equipo y lograr que digamos que su grupo cumpla con los objetivos que le fueron propuestos y llegar a la resolución del problema que se les planteó. El desarrollo de habilidades personales y la ayuda a la integración, que por supuesto también nos ayuda a apuntar a esas competencias socioemocionales que hemos visto que son tan importantes pues ahorita y luego de la pospandemia. Una vez identificada la problemática y los fundamentos teóricos, surge entonces la propuesta que voy a describir a continuación. Siguiendo los pasos del aprendizaje basado en problemas y con los fundamentos del trabajo colaborativo, planteé la siguiente ruta. Primero, una organización de los grupos de trabajo y distribución de roles. Como ya se mencionó anteriormente, pues ellos trabajarán en equipo para lograr el objetivo de solucionar el problema que se les plantee. En esta fase también, y para hacer un poquito de autorreflexión y reflexión frente a su proceso, todo el tiempo los estudiantes estarán analizando, coevaluándose, autoevaluándose frente al proceso. En primer lugar, plantearán un compromiso frente al grupo, como definiendo cuál cree que debe ser su aporte, en qué medida se va a comprometer, de acuerdo al rol que le correspondió para poder llegar a la resolución del problema. Una vez organizados los grupos, hacemos el planteamiento de una pregunta-problema. En este caso, y apuntando a uno de las competencias de física para décimo, que es la comprensión de los diferentes tipos de movimiento, surge una pregunta que en este caso es qué factores intervienen en la altura alcanzada por un cohete. Para esto, ellos tendrán que plantear una hipótesis acerca de qué creen que interviene en ese movimiento. Utilizarán la estrategia digital Padlet, que es un muro virtual que permite que los estudiantes construyan de manera colaborativa este muro. Una vez ya tienen sus grupos, ya tienen sus roles y ya conocen el problema, deben hacer un análisis de este problema. Para esto, pues obviamente deben hacer una recopilación documental. En este caso se les sugiere, aunque ellos pueden utilizar otras herramientas, el ChatGPT, que es una herramienta de inteligencia artificial, y una página que se llama Science Direct, más bien es una aplicación
que contiene contenidos de revistas académicas y científicas, libros electrónicos donde pueden encontrar muy buena información e irla relacionando con la pregunta problema. Luego de hacer este análisis pasarán a la generación de soluciones. Hay una herramienta digital que se llama Siseo, y donde pueden colocar fotos, videos y también las pueden editar colaborativamente. Entonces deben integrar esa información que encontraron en los buscadores con fotos, videos y todo lo que ellos consideren que necesitan eh, recopilar y hacer para poder ir resolviendo el problema. Plantearán a partir de allí una solución. Luego de esto haremos una evaluación de las soluciones. Cada grupo pues planteará su solución, que normalmente será diferente. Para esto vamos a utilizar simuladores virtuales. En la web se encuentran diferentes simuladores virtuales que permiten que los estudiantes trabajen con las variables que intervienen, en este caso en el lanzamiento de proyectiles, analizando el ángulo de pues algunas variables o sea, de variaciones de las variables que intervienen en este fenómeno. Entonces pueden variar el ángulo, pueden variar la masa, pueden variar la gravedad, y allí pueden observar qué es lo que está pasando. Una vez hecho esto, ya simularon su solución, miraron cuáles de los factores que ellos creen que podrían intervenir en el movimiento de un cohete, si lo hacen y cuáles no. Deberán hacer en TikTok un video explicativo mostrando un prototipo. Luego, cuando ellos generan las soluciones, deben construir también, se me olvidó mencionarlo, un prototipo que debe funcionar de un cohete. En TikTok nos mostrarán entonces de manera recursiva cómo funciona su cohete. Y por último, haremos una evaluación del proceso, que no consiste en una evaluación netamente hecha por el docente, sino que llevará una parte de autoevaluación, coevaluación, y también recopilaremos los factores que ellos vivieron durante la experiencia a manera de socialización. Es una vez todos los grupos hayan expuesto sus soluciones, haremos pues como una centralización de las ideas. Definiremos cuáles de esos factores evidentemente se acoplan a la teoría científica, cuáles no, cuáles se podrían incorporar, y luego haremos un juego Kahoot para consolidar estos conceptos. El último paso se llama reflexión y transferencia, y es uno de los pasos del aprendizaje basado en problemas. Haremos una actividad de cierre. Esta vez utilizaremos la herramienta digital Mentimeter, que permite hacer presentaciones interactivas. En esta, los estudiantes a través de sus dispositivos podrán ingresar percepciones, aprendizajes, comentarios, todo lo que ellos quieran a partir del proceso que vivieron. Preguntas que se podría mejorar, todo el tipo de observaciones, recomendaciones, percepciones que ellos quieran colocar allí. Y pues a medida que las colocan en sus dispositivos, irán apareciendo en la presentación y los iremos socializando con todo el curso. Bueno, hasta aquí está la propuesta. Aquí hay algunos de los referentes bibliográficos que se utilizaron, aunque no están todos. El resto de referentes están pues en la propuesta escrita. Agradezco mucho su atención